¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En los próximos minutos abordaremos uno de los asuntos que está haciendo tambalear los mercados internacionales. La amenaza del gobierno Trump de imponer aranceles a distintas mercancías, la última noticia, por cierto, a la automoción, semiconductores y productos farmacéuticos, está obligando a mover ficha a todos los estados. España y, por supuesto, Castilla y León pueden verse afectados los intereses. Leticia Sánchez nos cuenta cómo es esa relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Lo había venido anunciando durante la campaña electoral. La administración Trump quiere que sus empresas paguen fuera lo mismo que se les exige a las que venden en Estados Unidos, porque la relación comercial con Europa no le favorece. Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. En 2024 compró bienes a los distintos países de la Unión Europea por valor de 584.000 millones de euros y exportó por valor de 357.000 millones. Dentro del bloque, Alemania es el principal exportador hacia el país norteamericano, mientras que los Países Bajos lideran las importaciones. Es muy difícil confiar en la Unión Europea, muy difícil. Ellos gravan a nuestras empresas a niveles que nunca habíamos visto. La relación comercial con España no es como en la Unión Europea de superávit, sino de déficit, una diferencia de 10.000 millones de euros, pero Estados Unidos es el país al que más exportamos, el 19% por delante de Reino Unido y China. Estados Unidos es el principal inversor y el principal cliente para la Unión Europea, pero lo contrario también es cierto. Los europeos somos el principal inversor y el principal cliente para los Estados Unidos. En una guerra comercial nadie ganaría. En Castilla y León el saldo es a favor de la comunidad. En 2024 exportamos por valor de 620 millones frente a unas compras de 273. Los primeros que se verán afectados son la industria del acero y el aluminio. Donald Trump impone un 25% más a los aranceles a partir del 4 de marzo. Si queremos mantener una sociedad industrial, necesitamos que desde Bruselas impongan medidas proteccionistas eficaces y sobre todo rápidas. Europa está a la espera de conocer la letra pequeña, pero asegura que será contundente. Los aranceles injustificados a la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Tomaremos medidas proporcionales y claras. Durante su primer mandato, Trump ya promulgó aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las del aluminio, procedentes de la Unión Europea, Canadá y México, y Europa reaccionó con aranceles de 2.800 millones de euros. Pero habrá más sectores afectados porque el presidente de Estados Unidos incluye el IVA como arancel y anuncia además... Aranceles recíprocos. Los tendríamos que haber impuesto hace 4 años. Es un gran momento ahora. Es un momento tremendo justo ahora. En abril quiere tener lista la relación de los sectores y países afectados. De momento ya fija, a partir del 2 de abril, aranceles del 25% para automóviles, chips y productos farmacéuticos. Bueno, lo estamos viendo. Trump se empeña en aplicar políticas proteccionistas que permitan mejorar su balanza comercial en la actualidad en déficit. Lo que conocemos como el libre mercado parece tener los días contados y España, también Castilla y León, observa con recelo estos movimientos que podrían afectar a nuestras exportaciones, que han alcanzado cifras récord. Para hablar de las consecuencias y de las posibles alternativas, tenemos hoy con nosotros al economista, profesor de la Universidad de Alcalá, a José Carlos Díez. Gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Gusto. Bueno, ¿se pone la cosa dramática o no es para tanto? Porque es verdad que los anuncios constantes de amenazas de imposición de aranceles de Trump ha sido a diario. No sé si hay techo para seguir anunciando estas cosas. Bueno, es una guerra, puede seguir anunciando lo que quiera, ¿no? Es una guerra. Bueno, es una guerra, ¿no? Es una guerra económica, pero evidentemente que va a ser una mala noticia. Dentro de todo, ¿no? Y evidentemente para la Unión Europea pues es una pésima noticia en una situación muy complicada, sobre todo en Alemania. A nosotros no quiero minusvalorar, o sea, ojalá no hubiera guerra, ¿eh? Yo creo que es una mala noticia, pero dentro de eso España es de los países que menos afectados se va a ver, Castilla y León de las comunidades autónomas que menos afectadas se van a ver por esta guerra comercial, específicamente con Estados Unidos. Y yo sé que esto va a costar entenderlo a los telespectadores, ya no creerán en nada, a ver si consigo explicarlo bien,
puede haber oportunidades, porque lo que está haciendo Trump es poner impuestos. Un arancel es un impuesto, entonces cuando tú pones un impuesto a un producto, sube el coste del producto. Si nosotros le ponemos impuestos a él, ¿no?, que va a ser la respuesta de la Comisión Europea, cosas que antes eran más baratas producirlas fuera de España o de Europa y traerlas importadas, ahora va a ser más barato producirlas aquí. Y da la casualidad que toda España, pero especialmente Castilla y León, somos uno de los sitios en este momento más competitivos para localizar, sobre todo, fábricas, ¿no? Tenemos suelo industrial muy barato, Somacil ha llenado toda la comunidad autónoma de suelo industrial, tenemos un coste energético gracias a las renovables, somos líderes mundiales en Castilla y León en producción de energías renovables y un coste mucho más barato, y esto no es una buena noticia, pero en este momento seguimos teniendo salarios mucho más bajos que los franceses y los alemanes, ¿no? Por lo tanto, mejoramos la situación de la Europa del Este en energía y tenemos muchas mejores ventajas competitivas que Francia y Alemania. Por lo tanto, dentro de todo, ¿no?, vamos a ir a la guerra ya llorados de casa, y si quiere ir a la guerra, que es su decisión, pues nosotros a sacar provecho y a traer fábricas a Castilla y León. Puede ser una oportunidad para Castilla y León, dadas las circunstancias que has descrito, pero quizás los tiempos jueguen en nuestra contra, porque poner en marcha toda esa maquinaria puede conllevar muchos años. Bueno, es verdad que nos afecta mucho la burocracia, ¿no? Hemos tenido lío en la Consejería de Industria de nuestra región, creo que ahora está mejor y es la oportunidad. Tiene que haber liderazgo político de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España que apoye, y luego lo único que falta en este momento es conexión eléctrica. O sea, el suelo está, pero claro, si viene una fábrica tiene que tener la conexión, ¿no? Por ejemplo, uno de mis clientes que está en Segovia, que es Drylot Technologies, exporta a Walmart, a los supermercados en Estados Unidos, pañales. Tenemos otra fábrica en Estados Unidos, entonces no nos va a afectar porque le exportábamos un porcentaje muy pequeño de las ventas y se van a vender desde la fábrica de Estados Unidos. Y lo que se producía para Walmart se va a vender, ya está comprometido con otra marca europea, por lo tanto no le afecta. Pero competimos con una fábrica en la República Checa, que era nuestro competidor grande en los años 90, ¿no?, y en los años 2000. En este momento es mucho más competitivo producir pañales en Segovia que en la República Checa. Los salarios ya están similares, la productividad de nuestra fábrica es mejor, seguimos siendo mejores fabricando en Castilla y León que en la República Checa, y el coste energético hoy es un 30% más barato gracias a una planta de autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Por lo tanto, o sea, todo está preparado para llenar Castilla y León de fábricas. ¿Qué tiene que haber? Pues evidentemente que cuando llegue la fábrica se pueda conectar a un sitio eléctrico, porque claro, si no, y es lo que está fallando en este momento. Vamos a hablar largo y tendido de esta cuestión. Recordamos que cada año Castilla y León, como bien has dicho, exporta millones de euros en productos a Estados Unidos procedentes de diferentes sectores. Bueno, pues hemos estado esta semana con expertos en comercio y exportación y también con empresas que venden precisamente a Estados Unidos. Analizamos con ellos la situación actual y la realidad a la que se enfrentan si finalmente se imponen esos aranceles. Es un trabajo de Laura Zembranos y José Bermúdez. Make America great again. Estados Unidos tiene dos problemas fundamentales. Uno es el déficit público, gastan bastante más de lo que ingresa el Estado americano, y luego el déficit comercial, que es lo que más le preocupa. Estados Unidos está importando mucho y no exporta tanto. Esos dos desequilibrios les quiere corregir. Su eslogan, tanto en las elecciones anteriores como en esta, el America First, está claro que lo que busca es que se produzca en Estados Unidos, se consuma en Estados Unidos, pero eso en el siglo XXI no sé si llegaría a conseguirlo en los próximos no sé cuántos cientos de años. ¿Tú quieres vender en Estados Unidos? Establécete en Estados Unidos. Monta la fábrica en Estados Unidos. No te vayas a México, no te vayas a Canadá, no te vayas a Europa. Monta en Estados Unidos y así crearemos más empleo y podrás acceder a la economía norteamericana sin pagar aranceles. A la Unión Europea nos harían mucho daño, obviamente, de ponerse en marcha, pero a Estados Unidos también. Ahora mismo son dos economías que están muy vinculadas, con unos grados muy importantes, un nivel altísimo de intercambio, tanto comercial como de inversiones,
Y este tipo de medidas lo que van a hacer es frenar esa relación y bajar muchísimo la competitividad a ambos lados del Atlántico. Alarmarse quizá no, hay que preocuparse, porque Trump no va de farol, Trump está apretando, él tiene un objetivo claro, que es mejorar las cuentas de la economía norteamericana, dentro nos está cortando, tiene mucho gasto público, está despidiendo funcionarios, está cortando dinero que hay público para muchas cosas. Sí, le va a salir mal, pero quizá no a él, quizá después, porque siempre que tú proteges tu economía, al final lo que provocas es una distorsión en los costes. Y si ahora exportas poco, dentro de unos años exportarás menos, porque serás menos competitivo frente al exterior. Y al final el déficit comercial, en vez de crecer, aumentará. Todos los países que se han protegido les ha pasado igual. Lo que pasa es que hay que ver cómo se concretan las cosas, porque Trump también tiene una forma de negociar, donde lo que hace es subir los aranceles para comenzar y luego negocia. Una vez que esto se sepa es cuando Europa tiene herramientas, las ha tenido en el pasado y las sigue teniendo y las tiene ahí, digamos, como preparadas para poner en marcha para defendernos de este tipo de ataques. Por ejemplo, en 2018 los primeros aranceles que se pusieron al acero y al aluminio después derivaron en una declaración de la OMC castigándonos a ambos bloques y permitiéndonos a ambos bloques ponernos aranceles mutuamente. Eso ha derivado en un acuerdo en el que ahora mismo esos aranceles están reducidos a cero o en algunos casos algo testimonial. Lo que realmente Trump quiere es que Europa incremente sus gastos defensivos hasta un 5% del PIB, que es un incremento brutal. ¿Por qué quiere eso? Aparte de que nos defendamos nosotros mismos, y ya vemos lo que le ha pasado a Ucrania, por depender de Estados Unidos, lo que le va a pasar, que está bien que uno se defienda, pero sobre todo porque ¿a quién le vas a comprar la mayor parte del material de defensa que vas a utilizar? A Estados Unidos. Si tú incrementas tu gasto en defensa un 5%, probablemente las exportaciones de Estados Unidos a Europa van a subir. Vamos a equilibrar las cuentas e igual no hace falta aplicar aranceles. Bueno, esto es el juego de la política. En la política, como veis, se mezcla mucho la economía. El miedo y la incertidumbre siempre son el peor enemigo del comercio, en este caso. Nos consta de que puede haber ahora mismo importadores que, por miedo a que pueda haber aranceles dentro de 4 meses, cancelen un pedido ahora. No solamente que no exportes, es que mira, para poder exportar vino o queso a Estados Unidos, esto lleva una labor muy importante de prospección de mercado, de ir al mercado, de ir a ferias, de conocer distribuidores. Y has invertido mucho dinero en eso. Con lo cual no es que vayas a dejar de exportar, es que encima el dinero que has invertido lo vas a perder o no va a tener el rendimiento que tú querías. Con lo cual el daño es importante. Llevamos trabajando en el mercado americano por lo menos 40 años. Hay un palo muy grande, no solo por lo que se perdería en ventas, sino también por todo el esfuerzo hecho durante tantísimos años, ¿no? Al final no es solo invertir un poco más en el mercado, sino dar un paso atrás. En cuanto supimos que Trump había ganado las elecciones, teníamos claro que el escenario de los aranceles era un escenario cierto porque llevaba tiempo amenazando con ellos. De tal manera que nosotros a final de año, en octubre y noviembre, empezamos a adelantar pedidos para el año siguiente, tener un sobrestock en Estados Unidos aproximadamente del 30-35% de las ventas anuales. O sea, la idea era salvar un cuatrimestre del año por lo menos para que tuviéramos tiempo los importadores y nosotros de buscar nuevas estrategias de acercamiento al mercado. La clave está en que tendríamos que reducir parte de nuestros precios, parte de nuestro margen, parte del margen de distribución, parte de las acciones que hacemos en el mercado de incentivos a los vendedores, etcétera, para poder utilizar todo el armamento que teníamos de promoción, utilizarlo en disminuir el problema arancelario, por lo menos en una parte, para que al consumidor directamente no le llegue el precio muy... Daros cuenta que si nos sube un 10% el arancel, se puede multiplicar, en vez de por 10, por 30% el valor del coste al consumidor final, ¿vale? Entonces lo que tenemos que ver que no es un problema del 10%, es un problema que todo esto se agrande con los márgenes intermedios que tiene toda la cadena de valor. Aquí los únicos que van a perder son los consumidores, tanto europeos como consumidores americanos, ¿no? Porque los aranceles van a ser recíprocos. Luego todo va a ser más caro allí y todo va a ser más caro aquí.
El mayor problema es que todo el tiempo que pasemos hasta que lo sepamos no estamos instaurando políticas comerciales y políticas de promoción que estaríamos haciendo tranquilamente si no supiéramos que va a haber un problema. Entonces también este periodo de impasse no deja de ser perjudicial porque no trabajas la marca de la misma manera porque estás dejando recursos sin utilizar por si acaso tienes que utilizarles para los aranceles. Luego, por lo tanto, pase lo que pase, cuanto antes lo sepamos también es mucho mejor para nosotros. Para vender más en otros mercados, entre otras cosas, hay que hacer mucha marca, llevar mucho tiempo en esos mercados invirtiendo personalmente y también con medios económicos. Luego, por lo tanto, sí que podemos desviar parte de esas ventas, pero no es una cosa del corto plazo. Es verdad, por ejemplo, ahora con Mercosur hemos visto que posiblemente se nos sobra un mercado como Brasil, que es un mercado muy interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso va a ser paulatinamente en 2 o 3 años, entonces vamos a empezar a invertir ahora para que sea una realidad dentro de unos cuantos. Pero a corto plazo no hay una manera de solventar el problema. José Carlos, juego de la política, guerra comercial, parecemos marionetas en manos de estos actores. ¿Quién pierde? ¿Pierde de verdad el consumidor de ambas partes? Sí, yo creo que en las guerras pierden las dos partes. Él tiene una idea muy errónea de la economía o un concepto de la economía muy mercantilista y muy de suma cero, ¿no? Y las cosas no funcionan como él cree y dos, a él políticamente le ha ido bien con este discurso. Ha arrasado en todos los estados industriales que eran donde se jugaban las elecciones. Él ganó las elecciones en Michigan, en Pensilvania y era voto industrial. Entonces, él no va a ir a la reelección y no se juega nada. O sea, él va a seguir con esta estrategia, ¿no? Para nosotros, claro, nosotros en la facultad enseñamos todo lo contrario, ¿no? Un alumno de primero de grado de la facultad de Valladolid o de León, ¿no? Puede resolver esto sencillamente, vamos, que no. Estados Unidos, en contra de lo que ha vendido Trump en la campaña, es una economía de éxito. Están en pleno empleo, los salarios han tenido una crisis de inflación en el año 22, igual que nosotros, pero los salarios ya están creciendo, entonces están en una dinámica muy competitiva. Si tú quieres dejar de importar de países donde los salarios eran más bajos, supongamos México, ¿no? Que yo creo que se ve mejor, ¿no? Ellos están importando mucho producto mexicano donde se produce con salarios más bajos. Si tú vas a sustituir producto mexicano por producto estadounidense donde no hay trabajadores y tienes que pagar salarios más altos, pues el consumidor americano tiene que pagar un precio más alto. Entonces, si tu salario es el mismo, tú te empobreces. O sea, lo que va a hacer el impuesto es subir los impuestos a todos sus votantes. ¿Cuánto tiempo tarda el votante en identificar que eso es culpa de esta política? Pues 4 seguramente 4 años. No lo va a identificar a corto plazo. Sí. Y luego está haciendo otra cosa muy perniciosa para la economía americana. En una situación de pleno empleo, ahora mismo hay más demandas de vacantes de empleo de las empresas sin cubrir que todos los desempleados de Estados Unidos. Entonces, si tú cortas los flujos migratorios y traes más producción, la presión sobre los salarios y sobre los costes y los precios va a ser mucho mayor. O sea, el shock de inflación que Donald Trump le va a meter a la economía americana es tan brutal. O sea, yo creo que no es consciente, ¿no? Y encima se quiere cargar al presidente de la Reserva Federal, que es lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela o el Erdogan en Turquía. Claro, a ver, para los economistas todo lo que dice Donald Trump es un horror. O sea, nosotros es como si estuvieras viendo un concierto de música con los instrumentos rotos. O sea, nos chirría todo, ¿no? Pero bueno, oye, le han votado, yo soy socialdemócrata y hay que respetar la democracia y esto va a ser duro. Y yo repito, a las guerras uno va llorado de casa. Nosotros constituimos Castilla y León en guerra. O sea, nosotros conquistamos todo el territorio contra los árabes. Entonces, ahora nos toca contra Trump, pues a pelear, ¿qué vamos a hacer? Después de tantas décadas de paz en este sentido, ahora sí que toca enfrentarse a esto. Es verdad que no nos pilla desprevenidos, porque es verdad que en la anterior legislatura de Donald Trump ya empezó a aplicar estas políticas. Yo no sé si es comparable a lo que está ocurriendo en estos momentos, José Carlos. Yo creo que es mucho más agresivo y es más... A ver, sin quitar, yo no quiero tampoco... O sea, estoy intentando no asustarnos.
es negativo lo que está haciendo, pero no va a acabar con el crecimiento del empleo en Castilla y León. O sea, nosotros vamos a seguir creciendo, va a seguir creciendo el empleo. En este momento la economía de Castilla y León va bien y en los próximos 2 años, salvo una cosa que voy a comentar ahora, es muy probable que la economía de Castilla y León siga bien, ¿no? Tenemos tipos de interés muy bajos del Banco Central Europeo, hay disponibilidad de crédito, hay una dinámica muy positiva de consumo y la economía española y la economía de Castilla y León va a ir bien a pesar de Donald Trump. Hay un peligro, que es que España está altísimamente endeudada, tenemos mucha deuda pública y necesitamos emitir deuda pública para pues, pagar sueldos de funcionarios, pensiones. Esa crisis de inflación puede acabar en una crisis financiera. Eso sí sería más grave para nosotros. Claro, es que lo que se está vendiendo desde el Gobierno de España es que esa macroeconomía va bien, vamos como una moto, como un cohete, sin embargo en los bolsillos de la gente parece no notarse esa bonanza. Bueno, algo se nota porque el consumo privado en España está desbocado, o sea que no... Bueno, dice, o sea, es mejor las malas lenguas dicen que a raíz de la pandemia hemos cambiado nuestras prioridades y eso de ahorrar ya no va con nosotros. Bueno, pero sé. En contra de lo que contaba el Gobierno, que era mentira, en el año 22 y 23 la economía no fue bien, en el primer semestre del 24 estuvo estancada y lo que estamos viendo desde el verano pasado no es que vayamos bien, o sea, es que el consumo privado se ha desbocado, o sea, no es una cuestión de que vayamos bien. Entonces, eso que es positivo, de hecho hay que contenerlo, entonces si conseguimos contenerlo un poquito con las medidas de Trump, yo creo que es más importante que en vez de pensar que vamos a crecer, que creo que vamos a crecer, en cómo crecemos. Podemos seguir creciendo por turismo, que es muy bueno para nuestra región y yo soy un defensor, yo voy de turismo a nuestra región. Lógico, ya, pero el turismo genera, con todos los respetos, de verdad, genera empleos precarios y salarios bajos, ¿vale? Entonces, con todos los respetos, condiciones de trabajo malas, horarios largos, tienen que trabajar de noche, ¿no? No es el nicho de mercado que necesitamos explotar, ¿verdad? Si él quiere una guerra, pues vamos a la guerra. Y vamos a la guerra a traer fábricas y a crear empleo industrial, ¿no? Tenemos sectores con problemas, principalmente el sector del automóvil, que no va bien desde hace años y que está cayendo en producción. Y entonces tenemos que sustituir esas fábricas gigantescas por fábricas nuevas. Esto es una oportunidad. O sea, si él va a entrar a la guerra y la Comisión Europea le va a contestar, nosotros podemos aprovechar para mandar una señal al mundo y decir, empresas industriales del mundo, venir a Castilla y León a producir. Entonces, ¿qué hace falta? Con todo los respetos, y soy de Palencia, y lo digo con una crítica positiva. Los castellanos tenemos que aprender a vender. Somos muy secos y... Nos vendemos muy mal, es verdad. Muy mal, muy mal. Entonces, esto va de vender. Entonces, tenemos que salir al mundo y decirle, oye, estamos con unas perfectas comunicaciones, por carretera, por tren, ¿no? Tenemos el aeropuerto de Barajas con una conectividad brutal, conectado por AVE con las principales ciudades de Castilla y León. O sea, todo está preparado en Castilla y León para que vengan a nuestra tierra a producir. ¿Qué pasa? Pues que los extremeños también van a querer, los de Castilla-La Mancha también van a querer. Entonces, hay que competir. Entonces, la Junta de Castilla y León y los funcionarios de Castilla y León tienen que... emplearse a fondo, bueno, claro. pero mira, es muy sencillo. Esto lo hacen muy bien en Estados Unidos y con todo lo que digamos de Trump. La frase más preciosa que tú puedes escuchar en Estados Unidos todos los días es ¿cómo te puedo ayudar? Tú entras en cualquier sitio en Estados Unidos y todo el mundo te dice ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, los castellanos leoneses nos tenemos que poner en modo ¿cómo os podemos ayudar? O sea, venir aquí, os vamos a dar prioridad, os vamos a dar, ¿no?, conexión. Todo. No, es que todo es complicado, nada es complicado. Y el que esté complicado lo quitamos de en medio y que venga el siguiente. Hay una oportunidad histórica para que nuestra tierra vuelva a tener empleo industrial con buenos salarios y está para aprovecharla. ¿No sucederá justo el efecto contrario, que las empresas potentes como la que nos comentabas de Castilla y León piensen en abrir mercado en Estados Unidos, implantando sus sedes allí? Bueno, es un poco el objetivo que entiendo que quiere Trump, ¿no? Por supuesto, han puesto aranceles, por ejemplo, a todo el tema de eólica marina. Nosotros tenemos varias empresas en la región y en toda España que proveen los grandes molinos de eólica marina. Y claro, si te cierran los aranceles, pues habrá que abrir fábricas allí. Eso está buscando él. Nosotros lo que tenemos que buscar es el efecto aquí, ¿sabes? A ver, si que va a haber un problema y que a los de Protos, y es una desgracia, a ver si nos lo dejan aquí
el vino y no lo bebemos aquí, ¿no? Pero claro, tú vas a cualquier vinoteca de Estados Unidos a comprar un vino y un vino bueno de Ribera del Duero de reserva es más barato que un vino de joven del año de California. Es una desgracia para los de California, ¿no? Precisamente desde el sector nos recordaban que en la primera legislatura de Trump pusieron aranceles a partir de los 14 grados. Por ejemplo, toda la producción de rueda, el blanco, es justo en ese umbral, y entonces sí que hizo mucho daño. Claro. Así que hay que intentar reinventarse. Bueno, pero el blanco lleva un precio más bajo, ¿no? Pero en los tintos buenos todavía hay algo de margen para defenderse. Entonces, lo que tienen que hacer, ojalá no hubiera el arancel, pero como ha dicho el bodeguero, es hacer marca, posicionar mejor el producto. Tú compites allí principalmente con vinos europeos en los lineales y con California, y luego puede haber algo de competencia con vinos chilenos y argentinos que si entran sin arancel, pues no, si ahora se lleva bien con Milei y como este es así, no le pone aranceles a los argentinos, pues entonces los van a hacer ahí. Eso sí puede haber distorsión, ¿no? Cuando te pone un arancel a ti y a otro competidor no, ahí sí tienes un daño muy fuerte. Pero si son vinos italianos de la Provenza y le pone el mismo arancel que los de Ribera del Duero, con todos los respetos para los italianos, nosotros hacemos mejores vinos que los italianos. Claro. Que ellos los venden mejor porque son muy buenos vendedores. Eso es lo que tenemos que aprender. Nuestras empresas y nuestros bodegueros han aprendido mucho, ¿eh? Y tenemos grandes bodegas allí y lo están haciendo bien, ¿no? Pero bueno, yo es por mandar mensajes no en positivo, pero bueno, que vamos a la guerra a ganar, y si hay que pelear, pues peleamos. Pero es cierto esa queja del presidente de Estados Unidos respecto a esos aranceles, es decir, yo voy a aplicar más aranceles, más porcentaje, porque a mí me los están aplicando igual de duros, y no sé si ese equilibrio se está produciendo. Puede estar justificado en el caso de China, porque China es una economía que subvenciona mucho a los productos, entonces eso es competencia desleal, y eso la Organización Mundial del Comercio lo acepta. Si tú demuestras que el gobierno chino está metiendo un subsidio directo a la producción de un bien, eso justifica un arancel, ¿vale? Puede estar justificado. En el caso europeo, no. Si lo que está diciendo es que cobramos el IVA, nosotros cobramos esa es la el IVA. Cuestión. ¿Qué diferencia hay entre el IVA y el arancel? Porque cobramos para él el IVA es lo mismo. a todos los productos. Ellos tienen impuestos directos sobre las ventas, que son peores que el IVA. Y también nos los cobran a los productos europeos. Entonces, es absurdo. A ver, mi consejo, es mejor no escuchar a Trump. O sea, yo sé que es muy duro porque genera mucho shock y tal, pero es absurdo. Todo lo que dice es mentira. O sea, nada de lo que dice es cierto. Ahora, a él le ha funcionado políticamente. Entonces, nosotros también tenemos aquí políticos que mienten, ¿sabes? Tampoco nos vamos a poner escandalosos y políticos muy populistas, y incluso en Castilla y León los hemos tenido. O sea que no pasa nada. Si él está en una fase muy negativa para la economía americana, y todo lo que está prometiendo a los votantes no lo va a cumplir. Ahora ha ganado y hay que respetarle. Él fue el único presidente en los últimos 60 años que no fue a la reelección. O sea, no fue reelegido en el año 20. O sea que ya cabreó a los americanos. Los puede volver a cabrear, ¿no? Claro. Si ha dicho a todos los latinoamericanos, ¿no?, que él les iba a proteger, y ahora ha dicho que los va a echar a todos, que claro, tampoco los puede echar a todos, pero bueno, o sea, él está generando una serie de distorsiones que en algún momento políticamente no le puede ir bien, ¿no? De momento le va bien, pero en algún momento no le irá bien. Y yo repito, el riesgo de él es la inflación, y a él muchos le han votado porque estaban descontentos con Joe Biden porque había inflación. Entonces, si tú tienes un problema de inflación heredado de la administración anterior, principalmente por una crisis energética, y ahora la crisis de inflación la provocas tú, es muy probable que tus votantes en 1 o 2 años se vuelvan a cabrear, y hay un midterm dentro de 2 años donde tienen que volver a ir a votar en el Congreso y en el Senado, ¿no? Entonces, esto va a ir muy rápido. Entonces, mientras tanto, nosotros a la guerra, concentraos en el foco y atraer fábricas. ¿No será una estrategia de dispersión, es decir, de generar despiste para buscar otros objetivos que no son precisamente los económicos? Pues seguramente. Él quiere reducir el gasto total de la economía americana, y ellos tienen un gasto en defensa muy alto, y un porcentaje de ese gasto en defensa se hace en Europa, ¿no? Para él, Rusia ya no es un problema. De hecho, él comparte valores de extrema derecha, digamos, ultraconservadores con Putin, y él tiene buena
buena relación con Putin, se ha demostrado esta semana en Ucrania, y eso a Europa le deja mal, porque claro, nosotros estuvimos muy protegidos por los Estados Unidos cuando la Guerra Fría y el muro de Berlín era política interna en Washington. Europa y Rusia ya no es política interna en Washington, entonces se acabó de llorar. O sea, tenemos que hacernos nuestra propia defensa, tenemos que organizarnos mejor y no vamos a tener al hermano y al hermano de Zumosol americano para protegernos. Pues ya está, pues eso es un hecho. Pues no vale llorar, no vale llorar, ¿vale? Si él no quiere proteger eso, ¿puede generar problemas de estabilidad? Pues evidentemente. Vladimir Putin es un presidente imperialista y expansionista. Donald Trump también. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima después de Ucrania? Pues nosotros nos tendremos que preparar, y si pensamos que va a ir a Moldavia y queremos defender Moldavia, pues habrá que posicionar tropas cerca de Moldavia para disuadir. Si luego le dejamos invadir Moldavia y empezamos a llorar y tardamos 2 años en reaccionar, que es el problema y el drama de la Unión Europea, pues es un problema, evidentemente. Claro, esa era un poco mi pregunta, si estamos preparados desde la Unión Europea para encajar todos estos golpes. ¿Tenemos Pues la fortaleza suficiente como para reaccionar? Porque bueno, después de la reunión que hemos visto hace unos días, de esos 7 fantásticos reunidos en torno a una mesa, que creo que solamente se quedó en eso, en esa reunión y en esa foto, pues pero fíjate, hay que verlo. De los países grandes del Tratado de Roma, que fue el tratado fundacional de lo que hoy entendemos por la Unión Europea, ¿no? El Reino Unido está fuera, que también tiene mala relación con Trump, Pero sí estaba en esa reunión. Lo cual nos beneficia, a ver si los británicos vuelven otra vez después del error del Brexit, y eso sería bueno para compensar los errores de Trump. 2, Francia y Alemania están fatal, o sea, Alemania, vamos a ver qué resultado hay de las elecciones este fin de semana y qué gobierno se forma, y si la extrema derecha entra del gobierno. El principal punto de la extrema derecha alemana de economía es salirse del euro. También. Ya no hay euro, entonces eso creo que no va a pasar, pero evidentemente que eso distorsiona que el liderazgo europeo tenga un antieuropeo dentro, pues hombre, es un cambio. Una derecha que también es antieuropea, entonces Trump va a jugar a dividir, y el que divide vence, ¿no? Tiene una excelente relación con Meloni y con Italia, entonces va a sacar provecho con Italia, va a hablar con los polacos, va a hablar con los húngaros, entonces ahí pues evidentemente a nosotros nos deja mal, ¿no? Yo creo que España no pinta nada, y encima nuestro presidente está utilizando a Donald Trump en clave de polarización interna para movilizar a su electorado, y claro, Donald Trump recibe cables desde la embajada americana que se lo cuentan. Entonces yo creo que hay que pasar de él, hay que estar inteligente, y en Castilla y León da igual lo que haga Donald Trump, Pedro Sánchez, nosotros a las fábricas. A las fábricas, a traer fábricas, que es la gran oportunidad. De todas maneras, José Carlos, es verdad que, por ejemplo, desde las cámaras de comercio de España han pedido que se discrimine por países. Estás hablando de un contexto europeo bastante dramático, y yo no sé si es posible eso de que se establezcan los aranceles por países. Es decir, a mí no me toques, que es un poco lo que se ha pedido desde Estados Unidos, a España no la toques, pero toca a Italia. No sé si es posible, en un mercado único como el europeo, hacer este tipo de discriminaciones. Él sí lo puede hacer, Estados Unidos lo puede hacer, y creo que lo va a hacer. Yo creo que él va a negociar país a país, porque le interesa dividir a Europa, no le interesa tener un interlocutor europeo. Europa no. Nosotros hemos cedido en los tratados europeos toda la negociación de aranceles a la Comisión Europea, y la Comisión va a hacer una defensa. Creo que es bueno para España que estemos defendidos por la Comisión. El máximo funcionario en la Comisaría de Comercio es español, y me consta que tienen todo preparado para contestar, ¿no? Y ellos van a salir perjudicados también. Entonces, a nosotros esa parte nos interesa. Yo creo que lo que nosotros deberíamos estar es en ir a Bruselas y al Consejo Europeo en una situación de división, a defender intereses puramente nacionales españoles. Porque si vamos en clave europea, con todos los respetos, y si le sale, yo lo voy a apoyar. Pedro Sánchez esta semana ha pedido que el gasto en defensa vaya... Comparta. Sí, que lo pague el presupuesto europeo. Claro. Yo creo que eso no va a pasar. Bueno, esa es la manera de matar dos pájaros de un tiro. Si pasara sería maravilloso para nosotros, claro, pero eso no va a pasar. Pero eso te debilita en el Consejo Europeo, porque la señal que das es que tú no estás para la realidad. No estás es que no te has enterado de lo que ha pasado. O sea, es que aquí hay una guerra y tú estás en la paz. Entonces, tío, o sea, espabila ya. O sea, el planeta Tierra llamando a Pedro
Pedro Sánchez, o sea, espabila, ya estamos en guerra, ¿vale? Estamos en guerra, entonces no cometas errores, o sea, sobre todo no forzados, ¿no? O sea, ¿por qué te tienes que pelear con Trump si no ganas nada, ¿no? Está abanderando un poco esa... Bueno, pues es absurdo. Liderazgo contra y eso nos va a perjudicar, pero bueno, si nos centramos en las fábricas, nos da igual. Castilla y León. Porque las fábricas que van a venir no van a ser americanas. Las fábricas que van a venir van a ser europeas, van a ser chinas, van a ser de Oriente Medio, porque antes exportaban a Europa y ahora Europa también le está poniendo aranceles a China. Entonces, en esa guerra comercial, nuestro objetivo no es traer fábricas americanas, es traer fábricas europeas, es hacer una llamada a los alemanes, a los franceses, a los holandeses, a los belgas, y aquí producimos muy bien, con muy buena productividad, con salarios muy competitivos y con costes energéticos, gracias a nuestra energía renovable, más baratos. Tenemos un buen contexto. Ese es el mensaje, claro, ¿verdad? Y si hemos vendido el vino de Protos, pues hay que vender el suelo industrial de... En todo caso, sí que el mensaje de los políticos de Castilla y León ha sido el abrir mercados, es decir, trabajar en otros mercados. Ha habido ya ferias y apuntan a Asia, apuntan a Sudamérica e incluso a África. También esto es otra vía que quizás también lleve su tiempo. Yo no sé si eso es ahora mismo la solución inminente ante esta guerra económica. Me consta, porque con este cliente que digo de Segovia de pañales he estado con el presidente Pañueco y con el consejero y con el viceconsejero Carlos Martín Tobalina. Me consta que el gobierno de la Junta tiene un discurso muy amigable con las empresas. El discurso es perfecto, o sea, el relato es perfecto. Lo que falla luego, en mi opinión, es la burocracia y creo que somos lentos. Lo digo con una crítica en positivo, para mejorar. Creo que somos muy lentos. Entonces, esto en una guerra no puede ser lento, porque, claro, el de enfrente va rápido y hay mucho... no solo el resto de comunidades autónomas quieren traer fábricas, Portugal también. Claro. Y Portugal tiene un gobierno igual de friendly con las empresas y más rápido. No me digas por qué, pero los portugueses han mejorado la burocracia significativamente desde el 2015, mucho mejor que nosotros. Entonces, van todo más rápido, las licencias de renovables son más rápidas, las de movilidad y de puntos de recarga, el suelo industrial, la conexión de las redes de alta tensión. Entonces, eso es lo que quieren las empresas. Las empresas lo que quieren es que se lo pongas fácil, ¿no? Si no es tan complicado. O sea, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? O sea, si vienes aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Y que el plan lo haga la empresa. Me consta que la Junta tiene esa actitud, pero luego es verdad que somos lentos en la ejecución, ¿no? Y hay un problema funcionarial que de alguna forma habrá que incentivarlos o motivarlos o darles cariño, les queremos, y que nos ayuden a los funcionarios de la Junta a hacer todo lo más rápido y lo más eficaz posible. Y ya está. Todo lo demás está, ¿eh? Si hacemos eso, pues sacaremos provecho de la guerra. En todo caso, yo no sé, hablaban en el reportaje de que quizás lo de los aranceles sea solamente una mínima parte de ese sobrecoste que puede suponer el exportar ahora mismo. ¿Cuáles son esos sobrecostes? ¿Es muy importante ese añadido como para replanteárselo todo? Hombre, la geografía cuenta, pero cada vez menos, ¿no? Cada vez se hacen los barcos más grandes, cada vez caben más contenedores y cada vez el coste del contenedor. Es verdad que puede haber fricción en esa parte. Tenemos la parte energética, ¿no? Que es, nosotros a Estados Unidos principalmente le estamos importando gas, porque no quisimos sacar el gas de esquisto de Burgos y del sur del País Vasco y lo estamos... Además las prácticas, es decir, nosotros estamos trayéndonos gas de zonas donde se permiten cosas que aquí no se permiten. Bueno, vale, pero esa también es la paradoja. Pero luego lo consumimos. Fracking, estas cosas. Pero una molécula de ese gas en Estados Unidos vale 4 veces menos que en Burgos. Entonces, si hubiéramos explotado las de Burgos, hoy tendríamos gas mucho más barato y tendríamos fábricas mucho más... O sea, habría más fábricas y más empleo industrial. No, ya ni te cuento el carbón, que ahí sí que ya vienen las sensibilidades. Pero, por ejemplo, el carbón era caro, ¿no? O sea, el gas es más competitivo en el coste de extracción. Pero bueno, da igual. Eso ya no vamos a sacar el gas de esquito. O sea, ya está ahí. Da igual. Vamos, ahora tenemos renovables. Dentro de poco van a venir las baterías de acumulación. Tenemos energía hidráulica en nuestra región. Están haciendo las grandes eléctricas, grandes centrales de acumulación y de doble bombeo en los embalses.
grandes que funcionan como una batería de gigantesca, ¿no? En Salamanca se están haciendo varias y ya está. Cuando esté el almacenamiento, que va a estar en 3-5 años, no va a haber una región más competitiva en Europa que Castilla y León para producir energía barata. Y eso ha sido la clave de todo el desarrollo industrial desde hace 300 años. En el informe Draghi, que yo creo que nuestros políticos no se lo han leído bien, ¿no? La prioridad de Draghi... hay versiones diferentes. Bueno, pero la prioridad es la energía. Claro. La energía. Y nosotros la tenemos y la vamos a tener mejor. El tema es aprovecharlo para comunicarlo bien y que todas las fábricas de Europa lo sepan para venir aquí. Y luego, ya, si me dejas soñar, ¿no? Adelante. Donde de verdad lo hacemos mal, en general, no solo en Castilla y León, es en todo el tema de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica desde las universidades a las empresas, ¿no? Y luego, cuando eso funciona, que no suele ser, pero cuando hay pocas empresas que funcionan, no tenemos un mercado de capitales competitivo para que haya capital y financiación de deuda para crecer, ¿vale? Si ya... O sea, además de la energía que ya está y traer fábricas, tocamos bien las universidades de Castilla y León. Ponemos ahí, ahí si me dejas me voy a enfadar porque la actitud, y yo estoy en una universidad pública, la actitud de la universidad no es la que el país necesita. Los de la universidad que dejen de pensar cómo les puede ayudar el país a ellos y que empiecen a pensar cómo pueden ayudar a ellos al país. Y si empiezan a ayudar y quieren cobrar más, lo cobramos sobre objetivos. Pero el objetivo es que se desarrolle tecnología en las universidades de Castilla y León para transferir a las empresas y crear empleo de alta calidad. Eso es lo que han hecho en Estados Unidos, eso es lo que han hecho en Irlanda, lo que han hecho en Israel, lo que han hecho en Taiwán y en Corea del Sur. Eso es el gran salto, ¿no? Si hacemos eso, nos dará igual los aranceles de Trump. Cero impacto tendrá en nuestra tierra, ¿no? Absolutamente. Si vendemos productos agrícolas de bajo precio, pues evidentemente que ahí el impacto del arancel es mucho mayor. Qué importante esa parte del trabajo de las universidades. Según estabas comentando el tema energético y la tecnología, se me venía a la cabeza las famosas tierras raras, que lo hemos oído en estos últimos días y que poco sabíamos que existían en Ucrania, por ejemplo. Esa es otra de las derivadas, es decir, esos metales preciosos, esos metales importantes, como para desarrollar semiconductores, microchips. Es decir, aquí también entra en liza ese socio de Trump, que es Elon Musk. Sí. Ahí también están otros intereses. Esta es la gran guerra, y en el informe Draghi está clarísimo, ¿no? El principal problema de Estados Unidos se llama China, y porque China ha tenido un enorme éxito en desarrollo industrial y de exportación. Y de inteligencia artificial últimamente. Bueno, incluido Estados Unidos también, ¿no? Pero Estados Unidos era el principal socio comercial de prácticamente la mayoría de países del mundo en el año 2000 y hoy es China, ¿vale? ¿No? Incluido con España, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que China ha tenido un desarrollo industrial y tecnológico brutal y los chinos, que no hacen tanto aspavientos como Donald Trump, sí hacen política real de diplomacia. Entonces han posicionado todas las inversiones en materias primas y en tierras raras y tienen prácticamente el 90% de las minas de tierras raras del mundo. Entonces, claro, por eso él está entrando a este conflicto. Y Groenlandia, que es otro factor en ese ¿Por sentido? qué Estados Unidos ha llegado tarde a eso? Porque no ha habido una política de exteriores real de economía, no de diplomacia política, ¿no? Entonces, los chinos están a lo suyo. China era un país pobre hace 40 años y su objetivo, que sigue teniendo pobreza, es crear empleo y reducir la pobreza. Nuestro objetivo en Castilla y León tiene que ser crear empleo y subir los salarios. Todo lo demás es auxiliar. O sea, los chinos es que no dudan. O sea, están a lo importante, que es el empleo y la pobreza. Pues nosotros al empleo y a los salarios. Y el Donald Trump, que está por uvas y que ya tiene el empleo y los salarios y la va a liar, pues como decía Napoleón, tú cuando ves al enemigo equivocarse no le distraigas. Si él quiere seguir con nosotros, a las fábricas, al empleo y a los salarios en Castilla y León, que es lo que tenemos que mejorar. De todas maneras, en este contexto, y también en lo local, en lo nuestro, en nuestra región, en esta situación, ¿quién gana y quién pierde? Porque por lo menos después de tu descripción, que nos vamos mucho más tranquilos, parece que a Castilla y León no le va a hacer daño, demasiado daño. Pero ¿quién gana y quién pierde en esta batalla, en esta guerra económica y en esta situación política conflictiva? Pues hombre, los economistas decimos que vamos a perder todos. Lo que yo creo que va a pasar es que nosotros, si no hubiera esta guerra arancelaria, podríamos crecer más y crear más empleo. Entonces lo que vamos a ir es un poco más lentos, pero no vamos a ir mal.
O sea, el ciudadano de Castilla y León no va a sentir un deterioro por la guerra arancelaria de Donald Trump. Lo que podríamos es estar mejor si no hubiera guerra, ¿no? Y dentro de 4 años todos, incluidos los americanos, estar mejor. Creo que eso es lo que va a pasar. Aquí, repito, el único riesgo está, por supuesto, en la parte bélica, claro, que él está haciendo unos líos en sitios del mundo muy complicados. Si eso se complica, yo eso ya no lo controlo. O sea, la parte militar no la controlo. Y luego está la parte de inflación, de tipos de interés y financiera. Si él provoca una crisis del dólar, ahí sí los castellano-leoneses podemos vernos perjudicados. Básicamente porque España tiene que emitir deuda pública y emiten los mercados internacionales. Entonces, si él provoca inestabilidad financiera en los mercados internacionales, pues eso nos afecta muy negativamente. De momento no se está viendo, el dólar está estable, está en 1,03, 1,05. Mientras el dólar esté por debajo de 1,15, 1,20 no hay problemas, pero si empezamos a ver los tipos de largo plazo americanos pues subir del 5, llegar al 6%, pues ahí a nuestra deuda pública le puede afectar. Permíteme que nos vayamos unos instantes a publicidad y enseguida retomamos ya en la recta final del programa para rematar, como se dice en el argot taurino, la faena. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de esas amenazas del gobierno estadounidense. Trump quiere imponer aranceles y estamos valorando las consecuencias que puede tener también en Castilla y León. Estamos con José Carlos Díez, economista. Nos queda muy poquito tiempo, pero quizás haya también que dibujar un poco el contexto nacional. En las últimas semanas ha habido cierta convulsión también económica respecto a medidas laborales. ¿Esto también puede ayudar? Es decir, hablabas de la inflación puede ser el problema del gobierno de España, ese puede ser un poco el mensaje negativo que llega a Europa. En el contexto que estamos dibujando ahora mismo con esas medidas económicas, laborales, ¿puede incrementarse un poco más esa sensación de que puede inflacionarse mucho más? No sé si esta es la palabra adecuada. Bueno, nosotros, situación. A ver, hemos pasado una crisis de inflación muy dura y en el año desde el verano del 21 hasta el verano del 23 y todos los castellano-leoneses nos hemos empobrecido, ¿no? Ha sido una crisis energética no provocada por el gobierno español, ¿no? O sea, te ha venido el shock de fuera, provocada por la guerra de Ucrania, o sea, una serie de circunstancias. En este momento estamos mejor, la inflación se ha estabilizado en torno al 3 y los salarios, según la agencia tributaria, en media, ya sé que habrá alguno que no lo ha tocado, están subiendo un 5 de media. Es una subida salarial alta, ¿vale? Estamos compensando toda la pérdida de los años anteriores. Entonces, por eso el consumo va bien, ¿no? Nos han bajado los tipos de interés. Es un síntoma, claro. Las hipotecas están otra vez al 2%. En Estados Unidos las hipotecas están al 7%. Entonces, hombre, si Donald Trump quisiera hacer un favor a los votantes americanos, haría políticas para bajar la inflación y que las hipotecas bajaran al 5%. Bueno, pues están al 7% y las puede subir, ¿no? O sea, que nosotros estamos bien, tenemos todas las condiciones para crecer, ¿no? Podríamos estar mejor, hay precariedad, tenemos un problema de vivienda, que de nuevo... Claro. Es ahora mismo la máxima preocupación de los ciudadanos. Pues lo mismo que con el suelo industrial, el problema es la burocracia y de verdad esto no es culpa de Pedro Sánchez, aunque todo nos parece que todo es culpa de Pedro Sánchez, el gobierno central no pinta nada en vivienda. Todas las competencias están delegadas en ayuntamientos y en comunidades autónomas, todas, ¿vale? Entonces hay que centrarse en Castilla y León, hay que pedirle a los funcionarios cariño y que sean muy rápidos en el desarrollo de suelo, muy rápido, y que la gente joven pueda acceder a vivienda social. Creo que, ¿no?, ya se están viendo ciertos movimientos. Ese es el gran problema, yo creo, en este momento. Si resolvemos eso, pues yo creo que hay que relajarse y no preocuparse mucho de la guerra y traer fábricas, ¿no? Ese es el mensaje mantra que nos has lanzado durante estos minutos. Hemos tenido 2 años duros del automóvil, ahora el automóvil está yendo un poco mejor, los datos de Valladolid y Palencia de producción de Renault van muy fuerte, eso tira de todo el componente, que en muchas provincias, por ejemplo, Burgos tiene un componente de automóvil muy potente, León tiene algo también, y ya está, ¿no? Y traer las nuevas fábricas, que es donde nos tenemos que concentrar, que es más importante. Que se agilice la burocracia, que empiecen a levantarse fábricas. Pero está todo en nuestras manos, no culpemos a Donald Trump. ¿Vale? Si tenemos problemas, son nuestros. ¿Él nos puede generar alguno más? Sí, nuevos, pero los que estaban no son culpa de Trump, ¿eh? Ya estaban y son nuestros. Y con lo que me queda de José Carlos es lloraos de casa, vamos a trabajar, vamos a intentar ver las oportunidades
y a generar industria. Y esa es la conclusión. Mira, mi abuela, que yo era muy sabia, me decía, tú, hijo, sí, no, y cuando te pregunten, nosotros a trabajar. O sea, mi abuelo era agricultor y todo el día trabajando, de sol a sol. Pues ya está, si es lo que sabemos hacer, a trabajar y no quejarnos. Y vendernos mejor. Vendernos mejor. Y vendernos un poquito mejor, un poquito mejor. José Carlos, mil gracias por compartir estos minutos con nosotros. Ha sido una lección magistral y además que se ha entendido todo y nos has lanzado un buen mensaje, un mensaje positivo, que eso era también lo que necesitábamos. Gracias, Palentino, y espero verte pronto. Nada, yo encantado de estar en mi tierra y en vuestra televisión. Gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Como siempre, será en cuestión de 7 días. Les espero. Disfruten de la semana. Adiós.